de leer y le damos la palabra a doña María Jara, que he visto que está aquí presente. Acérquese al micro, por favor. Tiene en torno a unos 3 minutos, no debe pasar de 3 minutos, porque es lo que dura además la luz del micro y la conexión del micro. Adelante. Pues buenos días, mi nombre es Jara González Ruiz y me dirijo a ustedes en mi nombre y en representación de todos mis compañeros, con el deseo de que esta propuesta salga adelante. Mis compañeros me han pedido que luche para conseguir que el Ayuntamiento de Málaga saque plazas para las personas con discapacidad intelectual. Tengo 28 años y me está siendo muy difícil incorporarme al mercado laboral debido a mi discapacidad intelectual. Mi vida laboral se reduce a 3 meses de la lavandería Proisla y actualmente, junto con mis compañeros, estoy preparándome con la Fundación Marcelino Champañán para presentarme a las oposiciones de ordenanza que ha convocado el Ministerio. Durante estos años he hecho muchos cursos, pero no he conseguido tener un trabajo estable. Mi mayor deseo es conseguir una plaza para poder trabajar y tener una vida independiente. Es muy importante para nosotros conseguir un trabajo estable que nos dé la esperanza de lograr un futuro mejor y más digno. Por último, quiero repetir que hace mucha falta para el colectivo de personas con discapacidad intelectual que se apueste por dar oportunidades a las personas que lo que tenemos mucho más difícil que el resto. Y os pedimos que aprobéis esta propuesta para que nos sintamos como un ciudadano más. Si aprobáis esta moción, nosotros nos sentiríamos muy orgullosos. Nos gustaría que la lucha continuara y que ustedes contaran esta experiencia a otros ayuntamientos para que ciudadanos de otros municipios también tengan las mismas oportunidades. Nada más y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, María Jara González. Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Ciudadano, señor Casar. Gracias, María, por tu valentía de venir aquí, de ponerte delante de un micro y dejarnos muy claras muchas ideas que el Grupo Municipal Ciudadanos ya tiene claro. Bueno, nosotros traemos a este pleno una moción con un profundo calado social. Queremos que haya plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual como María en los procesos y concursos de este consistorio, de este ayuntamiento. Ya se hace en el plano estatal y Málaga sería un ayuntamiento pionero en España. Y yo, como representante de esta corporación, me sentiría muy, muy orgulloso de que fuéramos pioneros y diéramos ejemplo a nivel nacional. El derecho al trabajo está consagrado en la Constitución. La crisis económica ha hecho mella sobre las cifras de desempleo. Y si la situación es difícil para una gran parte de la población, para los colectivos vulnerables o con dificultades especiales, lo es aún más. Y es ahí donde la Administración tiene que ejercer un papel primordial y dar ejemplo. El trabajo para estas personas favorece su autonomía personal, les mueve a participar en la vida de la comunidad, redefine su papel en el seno familiar, aumenta su autoestima y, sobre todo, cumple sus deseos de trabajar, que son muy lícitos por otra parte. El pasado 14 de diciembre, el Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas aprobó plazas de ordenanza de este tipo. La incorporación de las personas que superen el proceso selectivo es en calidad de personal laboral y fijo, una de las demandas que tenemos a nivel nacional como partido, que son un único contrato y que sea un contrato fijo para dar estabilidad. El global de plazas convocadas asciende a 70, de las que 9 le han correspondido a Andalucía y tan solo una a la provincia de Málaga. En concreto, una jornada completa en la Tesorería General de la Seguridad Social. Recogemos el guante de colectivos y organizaciones como la Fundación Marcelino Champañán o Proisla. Sabemos que hay jóvenes con estas particularidades estudiando y formándose para estas oposiciones que he reseñado. Incluso todos hemos visto en los medios de comunicación casos aquí en Málaga
que es de envidia nacional. Yo recuerdo a un chaval que ha terminado la universidad y que es una persona que es referente a nivel nacional, y creemos que es una oportunidad extraordinaria para que este ayuntamiento se suma al carro y, sobre todo, seamos pioneros. Málaga se merece ser pionera en este tipo de temas. Puede seguir si necesita. Gracias, presidente. Cuando yo siempre digo que Málaga tiene que ser la tercera ciudad de España, no solo tiene que ver con la economía, tiene que ver con este tipo de acciones y actitudes que nos hacen estar en la vanguardia incluso europea y ser líderes de verdad. No solo es tema económico, también en este tipo de actitudes. Insisto, sería un orgullo que el Ayuntamiento de Málaga se situara a la vanguardia de esta iniciativa. Actualmente la normativa pública reserva un 7% de plazas para personas con discapacidad, pero no hace esta precisión de la que hablamos. Así que desde el Grupo Municipal Ciudadanos pedimos el apoyo y que salga con unanimidad esta moción que traemos al Pleno. Muchísimas gracias. Gracias, señor Casá. Por el Grupo Málaga para la Gente, señora Ramos. Sí, bueno, pues muchas gracias a María por su intervención. Saludar al colectivo y manifestar que, María, saludar tu intervención y manifestar el apoyo de nuestro Grupo de Málaga para la Gente a esta iniciativa del Partido del Grupo Ciudadanos, porque sí, porque la inclusión social comienza cuando uno tiene un trabajo. Aparte de hacer tus cursos, aparte de formarte, cuando uno está perfectamente adaptado y está perfectamente inmerso en la sociedad, estamos hablando de inclusión, y en la inclusión también hablamos del derecho al trabajo, el derecho al trabajo de las personas con cualquier tipo de discapacidad. Nosotros hemos llevado una moción en noviembre a la Comisión de Economía del Ayuntamiento de Málaga, que fue aprobada. Está pendiente también de los servicios jurídicos, donde en las cláusulas sociales para cualquier tipo de contrato que hiciera el Ayuntamiento de Málaga o con cualquier empresa, se cubriera una parte con personas con discapacidad. Entendemos que es muy importante, y vuelvo a incidir, la inclusión de las personas con discapacidad pasa por tener un trabajo, y un trabajo digno, con lo cual vamos a apoyar esta moción de Ciudadanos y vamos a seguir insistiendo en que se cumpla, porque es un derecho, el derecho al trabajo es un derecho de todas las personas, porque lo ampara así la Constitución española, pero también debe ser el derecho al trabajo también debe ser un derecho de las personas con discapacidad. Ya el señor Casá ha hecho mención a Pablo Pineda, que es un orgullo para todos y para todas las malagueñas de superación, de un ejemplo para todos de inclusión, y vosotros también con vuestra valentía, con venir hoy al Pleno, con trasladarnos las inquietudes. Así que no solo vamos a aprobar esta moción, sino que vamos a velar porque se cumpla y por teneros trabajando en este ayuntamiento y en todas las empresas que trabajen para él. Muchas gracias. Gracias, señora Ramos. Por el Grupo Málaga ahora, señor Espinosa tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Saludamos también a la interviniente, a María, y mostrar nuestro apoyo y disposición a esta moción, no sin antes recordar que, lamentablemente, otros tipos de mociones como esto en otro ámbito, tanto sea en la Diputación, que el grupo proponente precisamente se opuso a una moción que presentaba el Partido Popular de constituir una mesa para estudiar las necesidades de personas con discapacidad intelectual, en una mesa junto a la Junta de Andalucía, asociaciones y colectivos, al igual que se tumbó en la Junta de Andalucía una moción relativa a algo tan importante como la prevención. Nos referimos a la atención temprana. No obstante, nosotras queremos apoyar y manifestar siempre nuestro apoyo al colectivo, si bien entendiendo que las ofertas de empleo público se reserva el 7% a las personas con discapacidad y el 2% precisamente a personas con discapacidad intelectual. Ahora bien,
Nosotros nos preguntamos si en el acuerdo, que me gustaría, entre otras cosas, que me atendieran, porque le estoy hablando a ustedes, pero bueno, si no le interesa, pues sigo hablando a quien quiera que le votemos la moción. Se reduce, a nuestro criterio, la posibilidad de que las personas con discapacidad intelectual amplíen su abanico y participen en otras ofertas de empleo público a las que pueden estar capacitados. Nos referimos, por ejemplo, al caso de oferta de empleo público con auxiliares administrativos. Por tanto, sí que nos gustaría y podríamos apoyar la moción, pero creemos que ampliando el abanico, no solo dejándolo a ordenanza y conserje, sino ampliar el abanico. Así que, si ustedes tienen a bien ampliar el acuerdo, pues nosotros manifestamos nuestro apoyo a la moción. Gracias. Gracias, señor Espinosa. El Grupo Socialista, señora Moreno Sánchez, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Y un saludo a mis compañeros de corporación, al público presente y especialmente a Jara, que nos acompaña hoy, y al colectivo, a la Asociación Marcelino Champañá, que está trabajando, me consta, desde hace mucho tiempo en este tema, al igual que otras asociaciones y organizaciones a nivel nacional, andaluz también, y provincial, por que se consiga este acceso al trabajo de las personas con discapacidad intelectual. Desde el año 2012 la normativa en esta materia ha cambiado. El cupo que había antes reservado para el acceso al empleo público de las personas con discapacidad pasó del 5% al 7%. Como bien ha dicho mi compañero de Málaga ahora, ese 7% se divide en un 5% para discapacitados en general y un 2% para personas con discapacidad intelectual. Esto se consiguió, como he dicho al principio, por ese esfuerzo, el trabajo y el impulso que le han dado muchas organizaciones de afectados a este tema. En el caso del Gobierno central, que es el que nos ocupa por la moción del compañero de Ciudadanos, es cierto que se está llevando a cabo este acceso al empleo público desde el año 2012. Se han creado, en el año 2012 fueron 54 plazas, en 2013 fueron 10, 2014 15 y ahora 2015 70 plazas. Lo que pasa es que sí es cierto, y en eso coincido con los compañeros de la bancada de atrás, de Málaga ahora, en que lo que pasa es que el total del 2%, en el caso de la Administración central, se convoca solo en una categoría o puesto de trabajo, que es la de ordenanza. Esto no es obligatorio hacerlo así, ya que la norma establece que este 2% que se haga en una convocatoria independiente se desglosará en todas las categorías según el tipo de discapacidad y el grado. Es aquí, por lo tanto, donde no coincidimos completamente con la moción de Ciudadanos. No creemos que sea justo aglutinar todos los puestos en una sola categoría, la de ordenanza, puesto que esto sería una forma de imposibilitar acceso al empleo público de personas con discapacidad intelectual que, según el caso y según los diferentes puestos de trabajo, podrían acceder al puesto de auxiliar administrativo, por ejemplo. De hecho, como además se hace ya, y lo ha comentado aquí el compañero, en la Junta de Andalucía, la oferta 2015 se han sacado 11 puestos de auxiliares administrativos. Yo voy a apoyar de todas maneras esta moción, pero quisiera hacer una enmienda con idea precisamente de ampliar un poquito este tema, sobre todo porque existen ya otras fórmulas diferentes. Es cierto que en ayuntamientos no se ha hecho a nivel de oferta de empleo, pero sí existen experiencias como la del Gobierno de Aragón, por ejemplo, que lo que hace es Puede seguir la señora Moreno Sánchez. convocar concursos de méritos para tener en cuenta la discapacidad, el tipo, el grado, etcétera, y las pruebas selectivas a las que acudir. Por lo tanto, no condenaríamos siempre a estas personas a que pudieran solamente ir a ordenanza, o si el caso se diera de que el ayuntamiento no convoca ordenanzas, pues se quedarían sin poder acceder a esa oferta de empleo público. Por lo tanto, yo traía una enmienda, si le parece al proponente, le pediría que introdujese en su moción estudiar fórmulas, aparte de la ordenanza, estudiar fórmulas para que este 2% no solo se aplique en la categoría de ordenanza, buscando procedimientos de acceso como el concurso de mérito que se ajusten más al tipo de discapacidad o grado o grado que tiene la persona presentada, evitando así que queden las plazas desiertas. Muchas gracias. Gracias, señora Moreno. Por el Grupo de Gobierno, señor Conde, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor alcalde. Saludo a mis compañeros de corporación y a las personas que nos estén viendo por los medios de comunicación, las redes sociales, o aquí presentes en el Pleno, especialmente a la Fundación Marcelino Champañán y a la persona portavoz de esta fundación, a María Jara, agradecerle sus palabras porque sinceramente lo digo así, nos llenan de satisfacción pues que se pueda dirigir a esta corporación. Y además de esperanza en seguir avanzando en esa necesaria integración de los colectivos con discapacidad. Yo quisiera empezar mi exposición diciendo que este ayuntamiento pues, ha dado sobradas muestras en muchos años de su liderazgo y de su compromiso con la discapacidad en diferentes ámbitos de la gestión pública municipal que están al alcance de este ayuntamiento, ¿no? Y que afecta directamente a la integración de los colectivos con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad. Mi compañera Paqui Bazalo, que podría haber hecho también en parte esta exposición, de ese liderazgo que comento de Málaga, que ha ejercido desde hace muchos años, participada siempre con la agrupación de desarrollo, donde se integran todos los colectivos de discapacidad, o la mayor parte de ellos de esta ciudad, y donde se han conseguido importantes avances. Pero también es cierto, y en esta moción se apunta a ello, queda mucho por avanzar. Hablamos del acceso, en este caso, al empleo, a la capacitación de este colectivo y a su integración en el mercado laboral. ¿Qué mejor integración que la autonomía que da el acceso a un empleo y a un puesto de trabajo digno y con estabilidad? No obstante, me gustaría comentar algunos ejemplos que desde el año 1998 hacia adelante pues, me han podido facilitar los responsables del área de discapacidad. Hablo de un convenio con las asociaciones APROISLA, Síndrome de Down y AMAPSI para el impulso del empleo con apoyos de personas con discapacidad intelectual, convenios de prácticas formativas con la Asociación Síndrome de Down, la ordenanza de accesibilidad del municipio de Málaga, tan aplaudida y pionera en la inclusión del título quinto de accesibilidad al empleo público, la inclusión de cláusulas sociales en muchos contratos nuestros y la reserva incluso de que algunos contratos se han hecho a centros especiales de empleo que integran precisamente a personas con discapacidad, es muestra pequeña pero interesante o importante de lo que vamos avanzando en materia de accesibilidad. Pero hay que ir a más. Hablamos del empleo público. En el empleo público tengo que decir que estamos desarrollando desde el área de personal pues importantes avances. Hablo de la reserva. Puede seguir, señor Conde. De la reserva del 7% que venimos aplicando ya en la oferta de empleo público del 2011 y el 2014. Hablo también de establecer convocatorias específicas para colectivos de discapacidad, como fue la oferta de empleo público para 4 técnicos auxiliares de biblioteca del 2009. Y hablo también de la no acumulación, es decir, la acumulación de las plazas que queden libres a sucesivas convocatorias. Pero ha habido, insisto, 2 cambios normativos importantes. La Ley General de Presupuestos del Estado, que permite ahora una tasa de reposición del empleo público del 50%, lo cual nos abre una puerta ahora a incorporación de nuevos efectivos al Ayuntamiento, y, sobre todo, el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, vigente desde el 1 de noviembre del 2015, donde establece ya específicamente la posibilidad de reservar un cupo no inferior al 7% y dentro de ese cupo del 7% establecer ese 2% de discapacidad intelectual. Ya empieza a haber administraciones que empiezan a dar pasos en ese sentido. Nosotros no vamos a ser menos. Sí me gustaría, de cara a las enmiendas, que fuéramos avanzando pues primero en el grupo E. No obstante, yo también estaría dispuesto, si tiene bien el grupo proponente, a aceptar el que se vaya estudiando otros grupos, pero empezar desde luego por el grupo E. Somos un ayuntamiento grande, pero pequeño para lo que es una administración. Si nos comparamos con el Estado y con la comunidad autónoma, nuestra oferta de empleo pública trataremos de que sea la máxima posible pero dentro de los límites legales que son los que son, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Conde. Señor Casal, segundo turno. Gracias, presidente. Señor Espinosa, ¿se acuerda usted que ayer hablaba de sensibilidad e insensibilidad para hacer
política con una moción, lo recuerda, que fue ayer. Todas vosotras de Podemos, ¿pensáis esta moción merece menos respeto que las que usted trajo ayer, solo porque lo trae este grupo proponente? ¿Ustedes piensan eso? ¿Todas ustedes? Mire, vamos a admitir la enmienda, y vamos a admitir todas las enmiendas porque pensamos que en este colectivo hay que ayudar a la integración. Así que les agradezco a todas que pongan estas enmiendas para que salga esto hacia adelante. Muchísimas gracias. Señora Ramos, segundo turno. No hace falta. Señor Espinosa. Nada, simplemente contestar que a nosotras nunca nos encontrará votando en contra de una oferta en favor del empleo, igual que nunca nos encontrará en contra de una moción, en este caso, que apoye a la discapacidad intelectual. A ustedes sí se les ha encontrado en contra de apoyar a colectivos sensibles. Yo solamente les recordaba que en Diputación y en la Junta de Andalucía ustedes votan en contra de colectivos como el que hoy traen a este pleno. Entonces, solo por recordarles dónde ustedes son insensibles. Ayer, en la Diputación y en la Junta de Andalucía. Hoy no, y nosotras le apoyamos. Gracias. Por el Grupo Socialista, señora Moreno. Sí, yo solamente para agradecer al proponente que haya aceptado nuestra enmienda. Creo que además es muy importante, igual que también le agradezco al señor Conde que la haya aceptado, es muy importante que tengamos esa posibilidad de explorar otras cosas. Hay incluso ayuntamientos pequeños. Fíjense que los grandes estamos tardando un poco en entrar en esto y, sin embargo, los pequeños, hay un ayuntamiento en Denia que tiene una bolsa de trabajo temporal, de personal laboral temporal para personas con discapacidad. Yo creo que tenemos una oportunidad buena, se va a volver a recuperar, yo creo, la posibilidad de que haya oferta de empleo público en esta casa y creo que es un buen punto de partida para que estas personas puedan también tener derecho al trabajo como tenemos todos. Muchas gracias. Don Carlos Conde, segundo turno. Pues nada, yo creo que debemos de hacer todo, bueno, creo que lo hemos hecho, un esfuerzo por entendernos, las 5 fuerzas políticas en este pleno, por prestar toda nuestra voluntad, ya que los medios legales también lo permiten y abren nuevas posibilidades. Créame, María Jara, que desde el equipo de Gobierno y con el apoyo del resto de fuerzas políticas trabajaremos de la mano de los colectivos de discapacidad, no solo desde la accesibilidad, sino también desde el área de empleo de este ayuntamiento, por hacer efectiva y real ese compromiso, con las dificultades que supone dar nuevos pasos, pero con la esperanza de poder resolverlo y que puedan tener ustedes esta integración real y esta autonomía que da el acceso a un empleo público. Muy bien. A efectos de actas, señor Casá y demás grupos portavoces que han intervenido, como hay varias propuestas de enmienda y una voluntad de aceptarlas, sería bueno que se precisara, será un punto complementario, un punto segundo seguramente que lo recoja, quedan en el compromiso de hacerlo llegar a la mesa y ya está. Pasamos a votar. Señor alcalde, disculpe, podríamos aprovechar, ya que parece que hay un consenso en hacerla institucional, ¿no le parece? Ningún problema, encantado de hacerla institucional, en los términos que hemos dicho, al final aceptando las enmiendas, los añadidos que se han hecho. Ningún problema. Estos temas, lo que yo sugiero a los grupos, inclusive que el planteamiento institucional, que podría decirlo desde el origen, lo pensemos desde el origen, porque es una moción que puede ser traída y eso siempre es bueno, ¿no? Pero encantado, encantado. Muy bien, pues pasamos a votar, sabemos que es institucional y con las enmiendas que se ha dicho. Comienza la votación. Unanimidad. Pasamos al punto 5. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos relativa a la extensión de la condición de residentes en zona SARE a los ciudadanos que tengan su centro de trabajo en las vías que se vean afectadas por la limitación horaria.
Quien interviene, señor Carballo, tiene la palabra. Gracias, presidente. Traemos una moción sobre el SARE. Hay un poquito de ruido en la sala. Bueno, yo empiezo, no hay problema. Adelante, adelante, señor Carballo. Los sectores de aparcamiento regulados en la ciudad de Málaga cumplen una función de regulación de la rotación del tráfico en sectores en los que existe una alta demanda de aparcamientos, pues se trata habitualmente de zonas de alta concentración de comercio y organismos oficiales. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos apostamos claramente por el fomento de los medios de transporte públicos, pero la realidad es que muchos ciudadanos no renuncian a desplazarse en su vehículo particular para ir a su puesto de trabajo y hay un sector amplio de profesionales que se ven forzados a utilizarlo. Para regular el estacionamiento temporal de todos aquellos usuarios que estacionan en estos sectores, para alguna gestión determinada se utiliza fundamentalmente dos instrumentos, como son el mencionado SARE y los aparcamientos públicos. No obstante, la existencia de estos sectores de aparcamiento regulado tienen un impacto negativo en aquellos usuarios que tienen su centro de trabajo en aquellas zonas en las que el estacionamiento se encuentra regulado por el SARE, que en numerosas ocasiones no encuentran un lugar para estacionar a una distancia razonable de su centro de trabajo, o bien se ven obligados a satisfacer unas tasas de aparcamiento público o de SARE diariamente, siendo penalizados económicamente por el mero hecho de acudir a su puesto de trabajo. Muchos de estos trabajadores optan por adelantar ostensiblemente el horario de salida de su domicilio con el fin de encontrar una plaza de aparcamiento en la vía pública a una distancia razonable de su centro de trabajo, lo que dificulta la conciliación familiar. Por este motivo, este grupo plantea una iniciativa para mejorar la situación de estos ciudadanos. Consideramos que el resultado económico de la aplicación de esta medida sería neutro o tendría muy poco impacto en las arcas de masa, puesto que la hipotética caída de recaudación en concepto de SARE debería compensarse con un aumento de recaudación en los aparcamientos públicos. La propuesta del Grupo Municipal de Ciudadanos es hacer extensiva la condición de residente a aquellos ciudadanos que tengan su centro de trabajo en aquellas vías que se vean afectadas por la limitación horaria, siempre que exista un aparcamiento público dentro de un círculo con un radio de 300 metros desde el portal de su centro de trabajo. Esta medida tiene la ventaja de que, desde el punto de vista operativo, no implica inversión ni creación de una nueva tasa. Eso sí, habría que modificar un par de ordenanzas, como la Ordenanza de Movilidad de la Ciudad de Málaga y la Ordenanza número 39, la tasa de estacionamiento regulado de vehículos de tracción mecánica en vías públicas. En la moción traemos una serie de propuestas de modificación de dicha ordenanza, que para no extenderme no las comentaré, pero sí quiero comentar el acuerdo. El acuerdo que proponemos en esta moción es instar al equipo de Gobierno a modificar la Ordenanza de Movilidad de la Ciudad de Málaga y la Ordenanza Fiscal número 39, que regula la tasa por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en vías públicas, en la forma detallada con anterioridad, para hacer extensiva la condición de residentes a aquellos ciudadanos que tengan su centro de trabajo en aquellas vías que se vean afectadas por la limitación horaria y así no se vean penalizados económicamente por el mero hecho. Termino. Pues sí. Que se vean penalizados económicamente por el mero hecho de acudir a su puesto de trabajo. Gracias, señor Carballo. El Grupo Málaga para la Gente, señor Zorrilla, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bien, creemos que la moción que presenta el Grupo Ciudadanos parte de una intención que es loable, de un problema existente, como es el del aparcamiento, que es un problema agravado para aquellas personas que tienen que gastar un dinero diario importante por trabajar en una zona donde el aparcamiento está regulado. No obstante, y reconociendo la buena intención, nosotros no estamos de acuerdo con el acuerdo que se propone. Creemos que una solución como esta, la de considerar residente a todas las personas que trabajen en esa zona, sería más positivo analizar zona por zona las circunstancias que puedan existir. El número de aparcamientos en cada zona, el número de trabajadores también, las alternativas de transporte público, las alternativas existentes también para otro tipo de aparcamiento. Yo creo que la solución que se propone puede tener efectos incluso más negativos, no solucionar el tema del aparcamiento y tener efectos más negativos en la movilidad. Y se lo digo como persona que puedo considerarme, o hasta hace relativamente poco tiempo, afectado. Yo siempre he trabajado y tengo mi despacho profesional en una zona
que empezó a ser regulada por zona azul, en la zona del ensanche de Heredia, eso que se ha venido luego en llamar el Soho. No existía zona azul y era imposible aparcar allí, se implantó la zona azul y es casi igual de difícil, solo que cuesta dinero. Pero al menos hay algo de rotación. El eliminar la zona azul, por ejemplo, en esa zona no iba a facilitar que aparcaran los trabajadores. Y yo tengo la experiencia de 15 años trabajando en esa zona. Yo, en nuestro caso, como decía, estaríamos de acuerdo en que se pudieran ver en algunas zonas este tipo de excepción, pero no como regla general. Por tanto, nuestra posición va a ser de abstención. El Grupo Málaga ahora, señora Torralbo. Sí, bueno, pues como ya se ha dicho, entendemos la intención de solucionar un problema que muchos trabajadores y trabajadoras de Málaga encuentran en el entorno de su zona de trabajo, donde las dificultades son grandes, pero también entendemos que no es solución igualarlo a los residentes, porque, bueno, creemos que hay que, como se ha dicho, estudiar, ver las posibilidades del transporte público. Nosotros abogamos por el uso del transporte público siempre que se pueda y entendemos que, en particular, las zonas más completas de SARE disponen normalmente de transporte público. Por eso entendemos que la propuesta de un estudio de las distintas zonas y posibilidades, porque en caso de que esa zona sí que no dispusiese de transporte público, a lo mejor estuviese demasiado SARE, podíamos buscar una posibilidad intermedia entre residentes y terceros, pero que no recorten la movilidad, porque al fin y al cabo el SARE, la zona regulada, no tiene una función recaudatoria, o no debería tenerla, quizás la tiene más de la que debiera, sino de mejorar la movilidad, de disponer de plazas en rotación para aquellos que vayan a estar poco tiempo, vayan a hacer gestiones urgentes, rápidas y necesarias, puedan disponer de unos minutos, de un tiempo mínimo. Incluso a veces pensamos que debería haber más plazas de las de, máximo media hora, para que rote bastante y cuando tienes que hacer gestiones realmente puedas hacerlas porque encuentras disponibilidad. Entonces, quizás para no tumbar la moción, que no nos gustaría, podríamos incluir algo así como estudiar distintas zonas y posibilidades para llevar a cabo alguna actuación en torno a la regulación horaria, si se encontrarán saturadas, si estuvieran completas de SARE y si fueran zonas que tienen un alto porcentaje de centros de trabajo, por ejemplo. No sé, la redacción la podemos... pero un poco que lo dejáramos en ver qué zonas son a lo mejor las que causan más problemas y sobre esa actuar con unas medidas intermedias. Un poco porque también entendemos eso, que el transporte público es necesario y no podemos tampoco garantizarle a toda la población que pueda ir a su trabajo y pueda aparcar en su entorno. Ya lo sabemos porque lo sufrimos incluso aquí. El Grupo Socialista, señora Doña, tiene la palabra. Gracias, presidente, y un saludo a mis compañeras y compañeros de corporación, a quienes nos siguen por los diferentes medios y al equipo técnico de Onda Azul que nos acompaña como cada sesión plenaria para dar difusión en la televisión municipal. Desde el Grupo Municipal Socialista ya tratamos este tema en su momento, allá por el 2012. No sé si recordarán ustedes lo que sucedió cuando se improvisó la puesta en marcha de la zona azul en la zona de la Malagueta, pero fue bastante complicado porque cuando hay una improvisación fue objeto de eso, de una improvisación. Hubo una serie de problemas y, resumiendo mucho por el tema del tiempo, se nos trasladó la misma inquietud que traslada el Grupo Ciudadanos hoy en esta iniciativa. En esa zona concretamente de la Malagueta, además de haber muchos residentes, hay muchas personas que trabajan en oficinas y en diferentes empresas. Entendiendo también lo que comentan los compañeros de los otros grupos que han intervenido, que tal vez todas las zonas no sean iguales. Pero nosotros sí que apoyamos esa iniciativa porque fue una reivindicación vecinal y laboral de muchos de los sectores afectados por la zona azul. Es más, incluso hemos presentado una enmienda en estos presupuestos que hemos debatido hace escasos días y que lamentablemente no ha contado con el apoyo. Por tanto, nosotros